Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate con Ana Jiménez y Danilza Vargas. Gracias por acompañarnos. Danilza, bienvenida. Ahora, Danilza Vargas, ¿cómo te fue solita la semana pasada? Extrañándote. Ya aquí estamos de regreso. Hasta posiblemente haya que pelear. Ya no aguantamos más porque nosotros nos bañamos cuando llueve. Que quiere una justicia digna, eficiente. Violentando hasta el sentido común. Y bueno, en las últimas 2 semanas, la verdad es que la cantidad de lluvias que ha azotado al país ha sido increíble, ha provocado muchos desastres y a propósito, la destrucción en gran parte de la infraestructura vial de muchos puntos del país y que han derribado muros de gaviones, hay zonas incomunicadas todavía, se ha desbordado ríos y han destruido viviendas, lo que evidencia la fragilidad del país ante los fenómenos naturales. Nuestro compañero José Torres nos completa la historia. Adelante. Saludos Ana, Danilza, con ustedes saludar a todo el público que cada fin de semana se cita con este su espacio, Infórmate. Y tal como ustedes adelantaron, las constantes lluvias que cayeron sobre el territorio nacional volvieron a evidenciar lo vulnerables que son las infraestructuras en la República Dominicana. Veamos. Sin haber concluido la reparación de los grandes daños a la infraestructura vial causados por las lluvias de noviembre del 2016, el país está ante el drama del colapso de puentes, destrucción de tramos carreteros y caminos vecinales, así como avería de acueductos ocasionadas por los aguaceros de estos días. Y queremos que el presidente venga, que mande una comisión directamente aquí a ver esta situación. Aquí los productos están perdiendo, no podemos sacarlo y estamos pasando hambre porque no podemos buscar el dinero, no hay dinero, no hay cómo vender. Más de 3.000 viviendas fueron afectadas, 14 destruidas, 57 comunidades incomunicadas, 13 puentes fueron afectados, 23 carreteras dañadas, 67 acueductos salieron de servicio y más de 17.000 personas fueron desplazadas, lo que refleja la calamidad que provocan las lluvias a los ciudadanos más vulnerables. ¿Cómo el Estado propicia construcciones en lugares que evidentemente están expuestos a situaciones calamitosas? El Ministerio de Obras Públicas dispuso el cierre provisional del paso que da acceso a San Cristóbal por la autopista 6 de noviembre como medida preventiva por los daños ocasionados por las lluvias y el desbordamiento del río Yabaso. Y que estemos conscientes de que posiblemente, hasta posiblemente haya que pelear y ir pensando en una emisión de bonos para enfrentar esta situación. Establecerse una modificación a esa misma ley, incluyendo el caso de algunas provincias, como el caso de San Cristóbal, que no están incluidas. El Gran Santo Domingo no escapa a la calamitosa situación que se vive en gran parte del país. Es que los problemas con el drenaje pluvial hacen que la ciudad se convierta en una especie de Venecia pequeña cuando llueve. Y en la medida en que nos olvidamos de que el mar está del lado sur y que el drenaje normal de las aguas es hacia el mar y comenzamos a construir drenajes este-oeste, el drenaje fue insuficiente. De su lado, el Ministerio de Educación coordina acciones para tener un plan de riesgo y mitigación, para adoptar medidas en los 5.000 planteles educativos en todo el territorio nacional, para evitar cualquier eventualidad provocada por los fenómenos atmosféricos. El desarrollo de un plan de contingencia para la recuperación de docencia en todos los distritos educativos donde hemos perdido, digamos, de manera importante docencia durante el año. Al igual que el resto del Caribe, la República Dominicana es un país propenso a huracanes. La temporada ciclónica inicia el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, siendo la temporada pico desde mediados de agosto hasta finales de octubre. Los vicios de construcción, la falta de mantenimiento y las políticas de estados que son muy ausentes para evitar que los dominicanos puedan construir en zonas vulnerables son algunos de los aspectos más relevantes a la hora de evaluar cuáles son las causas para que las infraestructuras en el país sean tan vulnerables ante los fenómenos naturales. Es todo lo que tengo, retorno con ustedes. Muchísimas gracias a Torres. Y Danilza, como acabamos de ver en el trabajo que realizara José Torres en
en esta semana, es de verdad que cuando vemos que cada vez que hay fuertes lluvias aquí en el país, vemos cómo quedan incomunicadas en las diferentes demarcaciones, esto porque los puentes se derriban. Vemos o nos preguntamos más bien, ¿se está invirtiendo lo que se debe de invertir en estas construcciones de infraestructuras aquí en el país? Definitivamente, este es el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque esto no ocurre una vez ni dos veces, sino que en la historia de nuestro país, lamentablemente, porque son casos lamentables, es lo que estamos acostumbrados a ver cada vez reiterando que hay fuertes lluvias en nuestro país. Mira, sin embargo, entiendo que hay zonas que han avanzado. Recordemos el puente de los Pilones. ¿Cuántas veces? Que aquí no había necesidad de lluvias fuertes para que el puente de los Pilones, nada más de mirarlo, se cayera. Y ya vemos que parece ser que se le dio una solución definitiva. Hay zonas que hay que seguir reforzándola. Eso es verdad. En Villa Altagracia es una zona sumamente vulnerable por el río de la 40. Y este mismo que causó estragos también ahora en San Cristóbal, que ha sido muy afectada. Barahona, Pedernales, también ha resultado afectada. Monte Plata. Así es. Hemos visto vimos ahí que ya hay algunos senadores, cabezando Charlie Mariotti, que están pidiendo una modificación a la ley que declara de emergencia algunas provincias. Recordemos que eso fue aprobado en diciembre por las lluvias que provocó estragos también en Puerto Plata, para que se amplíe y puedan incluirse a estas provincias que ahora están siendo afectadas. Porque para este fin de semana hay más lluvia, ¿eh? Sí. Sábado y domingo hay pronosticada mucho más lluvia. Precisamente en el proyecto de ley fueron declaradas de emergencia 15 provincias y en esta ocasión el senador Charlie Mariotti está pidiendo que en la modificación se incluyan estas 5 provincias que tú acabas de mencionar, como San Cristóbal, Monte Plata, Pedernales, que él dice, Barahona, que él dice que son de las provincias más afectadas siempre que hay lluvia y que no fueron incluidas en este proyecto de ley. Y entendemos que sí, sobre todo San Cristóbal, que siempre, y Monseñor Noel también, Sánchez Ramírez también fue muy afectado. Siempre salen afectadas cuando hay este tipo de fenómenos aquí en el país. Bueno, vamos a esperar ahora de que si existe la posibilidad pueda ser modificada esta ley, puedan ser incluidas estas 5 provincias. Y yo pienso que quizás hasta más, que se investigue cuáles son las que necesitan, porque mira, esta semana también ser declarada de emergencia, bueno, y que lo hagan, para que no tengan que seguir modificando la ley. Señores, y siguiendo con el tema, como consecuencia de las prolongadas lluvias que durante semanas han afectado el territorio nacional, los casos de dengue, leptospirosis, cólera y otras enfermedades podrían incrementarse en forma considerable. Nuestra compañera Graciela Acevedo trabajó este tema. A seguida los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ana, Danilza. Es un gusto acompañarles. Así es, no resulta inusual que fruto de las inundaciones y tras largos periodos de lluvias, varias enfermedades se incrementen o proliferen, por lo que hay que tomar ciertas medidas para evitarlas. Luego de las lluvias y producto de las aguas estancadas, que muchas veces copan hogares en zonas vulnerables, los riesgos de contraer enfermedades como la leptospirosis, dengue, zika, chikungunya, malaria, afecciones gastrointestinales y de la piel se amplían. Aquí en la calle, debajo de esta carpa, así como tal y cual tú nos ves, ya no aguantamos más porque nosotros no bañamos cuando llueve, porque aquí ni siquiera agua hay. Todas las calles están inundadas y no tienen dónde albergarse. Ya lo que estamos es locos porque esto se normalice. Para volver a lo nuevo, ya una costumbre que tenemos casi de 30 años viviendo por aquí. Sí. Los niños están enfermos, tienen vómito, diarrea, tienen fiebre, tienen brotes y de nacío. Pueden venir niños deshidratados, en malas condiciones,
enfermedades respiratorias, también producto de las lluvias. Ante estos posibles riesgos, el Ministerio de Salud Pública ha dado su voz de alerta. Llamó a la población a mantener la higiene para evitar la ocurrencia de brotes infecciosos. Para que se le aplique la quimioprofilaxis, o sea, es un medicamento que es una sola dosis y le previene para la leptospira. Otra medida también en esos lugares, los equipos locales de salud, ir casa a casa buscando los febriles. Aunque se han registrado casos de enfermedades respiratorias y de la piel causadas por las recientes inundaciones, Salud Pública reportó una reducción de estas afecciones, muchas de las cuales son provocadas por vectores. En lo que va de año, 13 casos corresponden a dengue, 6 a malaria y ningún caso de Zika virus y chikungunya. Mientras persisten las lluvias, muchas personas se ven obligadas a desplazarse entre aguas estancadas. Otros, quizás ignorando los riesgos que puede acarrear, utilizan estas aguas en labores cotidianas del hogar. La mayoría de ellos no nos pasa de la orofaringe y la faringe, y por eso tú ves que somos y tenemos obstrucción nasal, muchos estornudos. Además de mantener la higiene de los alimentos antes de consumirlos, es importante lavar con cloro o jabón los enlatados antes de abrirlos, ya que las ratas tienden a resguardarse por esos predios. Bueno, y según pronósticos del tiempo, se prevén más lluvias para el territorio dominicano fruto de una vaguada prefrontal que estaría incidiendo en nuestro territorio, por lo que para evitar enfermedades o posibles contagios vamos a evitar estar lo más posible fuera de estas aguas estancadas y sobre todo lavar muy bien nuestros alimentos antes de consumirlos. Con estas recomendaciones yo me despido. Feliz resto de la noche para ustedes. Muchísimas gracias a Graciela. A propósito, de nuestra entrevista central más adelante estaremos conversando con Zenén Cava, reconocido médico, expresidente del Colegio Médico Dominicano, precisamente sobre estas condiciones de salud y cómo la gente debe actuar ahora mismo para prevenir estas enfermedades. Y en otra información, una información que causó mucha curiosidad esta semana fue la retirada del mar en las terrenas, el revuelo de tal que motivó al geólogo Osiris de León a llamar a la población a no alarmarse. Explicó que la situación no representa un presagio de tsunami, sino que se debe a una combinación de factores como el levantamiento del fondo marino en la costa norte de la isla y la baja de la marea. Vamos a ver. Es normal que el mar se retire en los horarios de baja mar y es normal que el mar entre hacia la playa en los horarios de alta mar o de pleamar. Estamos en un periodo de cuarto creciente, cuando la luna, la tierra y el sol están en cuadratura, están en L, y la atracción gravitacional que genera la luna sobre la tierra es mínima y por tanto la marea es mínima. Estamos prácticamente en periodo de marea muerta. Pero eso es mientras tengamos cuarto creciente. El experto señaló que la recogida de la playa se debe a la combinación de la fase lunar, cuarto creciente y la marea del sol, produciendo una marea extremadamente baja que es conocida como mareas muertas, porque hasta yo había escuchado que cuando el mar se retira es porque por ahí se avisora un tsunami. Gracias a Dios que dice el experto Osiris que eso no es así. Bueno. Cambiamos de tema, ya que el presidente Danilo Medina consideró esta pasada semana que el publicista brasileño João Santana dijo lo que tenía que decir al referirse a las afirmaciones hechas por él, Santana y esposa, ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil, de que la constructora Odebrecht no pagó la campaña electoral dominicana. El mandatario también dijo no siente presión al responder pregunta de los periodistas de si las afirmaciones de João Santana lo liberaban de los cuestionamientos. Oiga, habló lo que tenía que hablar. ¿Cómo así, presidente? Las declaraciones de João Santana fueron publicadas por un periódico brasileño a solo días de que Mónica Moura fijara esa misma posición ante el juez Sergio Moro, quien lleva el caso de corrupción Lava Jato. Bueno,
Yo creo que todo está dicho todo sobre está este dicho. tema. Yo pienso que lo que hay que esperar el 19 de mayo, ¿verdad? Así 19 de mayo, viernes, por demás, y ver los nombres que van a salir. Hay que estar en la tómbola, lamentablemente. Y hay que ver qué va a traer el Procurador General de la República ahora de los Estados Unidos. Yo creo que no solamente eso de brecha, ahí hay otra cosita, ¿eh? Bueno, a propósito, mira, hablando del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, fue recibido el miércoles por el fiscal general estadounidense Jeff Sessions durante un encuentro en el que, según ha informado la Procuraduría, ambos funcionarios abordaron varios temas relativos a la colaboración internacional en la efectividad de la prevención y persecución del crimen respecto al escándalo Odebrecht y otros casos. Jeff manifestó su disposición de reforzar la colaboración entre los Estados Unidos y la República Dominicana para lograr una mayor efectividad en la persecución del crimen transnacional. La reunión se realizó en la sede de la Fiscalía General de los Estados Unidos en Washington, donde el procurador Jan Alain Rodríguez estuvo acompañado de la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier. Vamos a ver qué Lo que no dijeron fue, y otros más, ¿cuáles fueron los otros? Vamos a ver qué trae el Procurador General ahora de allá de los Estados Unidos, Danilza. En otra información, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, consideró que hay que ser muy cuidadoso al momento de plantear que a través de una ley objetiva se instituya el voto obligatorio como lo plantea el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, afirmó que como ciudadano y dirigente político simpatiza con la idea de que la ciudadanía ejerza su derecho al voto cuando se convoque al certamen electoral. Vamos a escuchar las declaraciones. La Constitución de la República lo contempla como un derecho y un deber, pero no lo impone de manera así tan categórica, por lo que habría que examinar lo que hace referencia a la Constitución de la República, porque me temo que peque de inconstitucional. En otro orden, calificó como una exageración de quienes plantearon que la modificación constitucional que facilitó la reelección del presidente Danilo Medina fue financiada por la constructora Odebrecht. Estas son declaraciones que él ha dado varias veces ya, son reiterativas del presidente del Senado, rechazando esas acusaciones que le hacen al presidente Danilo Medina de que su campaña electoral fue financiada por Odebrecht. Ahora, Danilza, yéndonos a la primera reacción del presidente del Senado en torno al rechazo que hace, o más bien él dice que está de acuerdo con que todo el mundo ejerza su derecho al voto. Ahora, pero como lo establece la Constitución, o sea, porque el partido de oposición, el PRM, lo que está pidiendo es que en la ley de partidos que se está y la ley electoral que se están conociendo ahora en el Congreso Nacional, pues sea introducido el que todo el mundo tenga que votar. Mira, no hay una ley que esté por encima de la Constitución. Eso te iba a decir. Es ley de leyes. Es ley de leyes. Y para eso habría que modificarla en tal caso de que todos los sectores se estuvieran de acuerdo con que se instruya el voto obligatorio. La Constitución habla de derecho al voto y de deber, no de obligación. Y yo entiendo que desde mi punto de vista sería involucionar a la gente, hay que concientizarla de formar parte de las decisiones del país, más no obligarlas. Definitivamente. ¿Dónde está, Danilza, mi preocupación con este tema? Y es que esto es lo que trae el partido de oposición, el PRM, en estos momentos, y eso te dice a ti que puede nuevamente retrasar el que se apruebe la ley de partidos en el país. Bueno, yo pienso que la población entonces debe ser inteligente y saber discernir qué es lo que está pasando con relación a la aprobación de la ley de partidos. Yo en las discusiones anteriores que se habían dado, mire que vamos para 17 años discutiendo la ley de partidos políticos y no había escuchado esa parte de que ellos querían que se pusiera el voto obligatorio. Exactamente. Había escuchado muchos puntos que tienen que ver propiamente con lo que es la vida y el desenvolvimiento partidario y la forma en que ellos van a escoger la convención interna, que si la forma de las alianzas, que aquello, pero nunca eso del voto obligatorio. Parece ser que hay
consenso en algunos de los otros puntos y ya se quiere buscar otra cosa. Bueno, y es que, Danilza, como tú acabas de decir, son muchos los proyectos de partidos políticos que se han sometido al Congreso Nacional, y entre ellos el Partido Revolucionario Dominicano ha sometido varios proyectos. Tú puedes decir es el PRM ahora, pero es que el PRM es el mismo, lo componen los mismos integrantes del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, tú puedes decir, ¿qué están buscando? La ley de partidos debe aprobarse y aprobarse definitivamente ya. Y hay que decir que hemos visto que el partido de gobierno ha estado totalmente fajado trabajando para que esto pase, Así es. Y cambiando de tema, ya el presidente del Tribunal Constitucional afirmó que el Consejo Nacional de la Magistratura, convocado para el próximo 15 de mayo, debe tener en cuenta las aspiraciones de la población a una justicia eficiente y con credibilidad. Milton Ray Guevara dijo esperar que se escojan personas dignas y que respondan a las aspiraciones de la ciudadanía. Vamos a ver. Que se coja lo mejor, como debe ser, siguiendo el espíritu de la Constitución, los reglamentos y tomando en consideración las aspiraciones del pueblo dominicano, que quiere una justicia digna, eficiente, con credibilidad y con amplio espíritu de servicio. Se recuerda que el presidente Danilo Medina convocó al Consejo Nacional de la Magistratura a fin de elegir los miembros del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, estos últimos que por renuncia o por llegar al límite de edad deben ser reemplazados. Y la discusión mayor en torno a qué institución tú crees que va. Al Tribunal Superior Electoral. Están enfilados los cañones, sobre todo el PRM, que le tiene tantas ganas al Tribunal Superior Electoral. Sí, dicen que existe la posibilidad de que sean cambiados todos los jueces o todos los miembros del Tribunal Superior Electoral. Bueno. Señores, la coalición de partidos de oposición dijeron que la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral, a propósito, se haga de forma imparcial y que no se repitan ninguno de sus miembros actuales. Consideraron que, al igual que la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral representa un eje central en el sistema democrático y electoral del país, por lo que su composición debe ser fruto del consenso. Vamos a ver. Y ahí no hay duda ninguna, eso es lo que ha hecho ese tribunal. O sea, en algunos casos incluso violentando hasta el sentido común, como en sus intervenciones en las demandas que se hicieron durante las elecciones pasadas. Que el PRM es el mejor ejemplo de lo que son decisiones llevadas a cabo por líneas políticas, por partidarismos y por la falta de probidad. Bueno, y si yo te dijera, Ana, que tengo informaciones de que uno de lo que estuvo el pasado reciente en la Junta Central Electoral tiene pretensiones de ir ahora al Tribunal Superior Electoral? No. Ya veremos, ya veremos. El tiempo dirá. O sea, un cambio. Sí. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. O sea que hemos ratificado el 20% y no tiene que volver por eso el Comité Nacional de Salario. Al desplazarte por nuestras carreteras, hazlo con confianza y seguridad, porque de un extremo a otro, donde quiera que vayas, te acompañamos. Quedar varados es cuestión del pasado. Contigo recorremos una extensión de 2.459 kilómetros en doble vía para cuando nos necesites. En las carreteras, ante cualquier eventualidad, el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas está contigo. Más que construcciones, somos servicios.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país. La visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ya estamos de regreso en Infórmate. Iniciamos este bloque con el Ministerio de Trabajo, que aprobó una buena noticia, señores, que aprobó esta semana el aumento del 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado, pero en 2 partidas. La primera, que será de 13% a partir de este mes de mayo, y el 7% restante sería aplicado en el mes de noviembre. Los sindicalistas consideraron que no era lo ideal fraccionar el aumento de un 20% al salario mínimo privado no sectorizado, mientras los empresarios favorecieron la medida, asegurando que favorece especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Pero lo hemos dividido en la partida de un 13% ahora y un 7% el 1 de noviembre. Y un 7% el 1 de noviembre. Vigente del 1 de mayo el 13%. O sea que hemos ratificado el 20% y no tiene que volver por eso el Comité Nacional de Salarios. Pues la micro pequeña empresa que nos solicitó que le diéramos tiempo para la readecuación de sus empresas, porque ellos pueden ser una carga muy pesada, producir en términos inmediatos de una sola partida del 20%. El ministro de Trabajo también adelantó que se hará una reclasificación de las empresas. Sin embargo, dijo que este tema no guarda relación con el incremento salarial. Cónchale, a la gente no le gustó que se lo fraccionaran, porque así no se siente el aumento, no se siente. Bueno, pero se hizo. Por lo menos. El Consejo del Poder Judicial destituyó ya a la jueza de la 4ª Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes, a quien halló culpable de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La decisión, contenida en la resolución número 0817, también ordena su inhabilitación para prestar servicios al Estado Dominicano durante 5 años, de conformidad con el párrafo del artículo 66 de la Ley 327-98 de carrera judicial. La jueza suspendida, Awilda Reyes Beltré, fue acusada de presuntamente haber recibido sobornos de parte de imputados, acusación que nunca fue probada ante los tribunales porque el dinero nunca apareció ni el Ministerio Público informó su destino, luego de que supuestamente estuvo guardado en un bolso, mostrado en un escritorio, y la destituida jueza haber pedido a gritos a los jueces presentarlos en audiencia como prueba del delito. ¿Eso es verdad? Nunca apareció ni el dinero. Definitivamente aquí podemos decir que pagó la más pende. Ah, sí. Ella renunció, recordemos que había renunciado, pero eso no la desvinculaba del proceso que ya había iniciado y que bueno, ya el Consejo del Poder Judicial resolvió dando su resolución, que es destituyéndola.
Vámonos a la pausa, al regreso ya estaremos conversando con Zenén Cava sobre salud. La salud no es ni puede ser un negocio. Nosotros aquí hemos tenido muy ingrata sorpresa con esa famosa aguas de botellones. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en carreteras como la circunvalación de Santo Domingo, mejora la vida de mucha gente, como Aristides Valdés, que consiguió trabajo en la construcción. O como César Arias, que ahora va desde Jaina a la autopista Duarte con sus productos en solo 12 minutos. O la de Kenia Roque, que ahora lleva a sus hijos por una vía segura. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en obras públicas. En los próximos meses estarán listos casi 500 kilómetros de carreteras nuevas en el norte, 30 kilómetros más en la región sur, 58 en el este y 27 kilómetros de vías en el Gran Santo Domingo, para seguir conectando el país. Porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa. Durante la temporada ciclónica, se recomienda a la ciudadanía confiar en las medidas y acciones señaladas por el Comité de Presas y Embalses, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI. Es muy importante atender a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología, de la Defensa Civil y el Comité de Operaciones de Emergencias COE. Estar bien informados nos ayudará a preservar vidas y bienes. EGI, energía limpia y sin contaminación. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Sisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación y edición de montajes de eventos y todo lo relacionado con estas actividades. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Ya en nuestra entrevista central nos encontramos con el doctor Zenén Cava, gran amigo nuestro, con quien estaremos conversando de diferentes tópicos. ¿Cómo está usted? Bien, bien, querida Ana, Danilza, verdaderamente muy honrado de encontrarme con usted, con ambas en este espacio trascendente del periodismo dominicano y la salud. Bienvenido, Zenén. Antes de iniciar la entrevista rememorábamos, ¿verdad? Así es. Todas esas marchas que se encabezaron. Sí, que fueron tiempos épicos. Fueron tiempos épicos. Sí, señor. Lo que ha cambiado. Las cosas han cambiado, ya no es igual. Bueno, por lo menos... Podría decirse que hay una discreta mayor vocación por el diálogo en esos aspectos de salud, no digo en otros. Y no fue necesario llegar a esas circunstancias que en aquellos tiempos aciagos, pues fuimos testigos y protagonistas de esos episodios, ¿no? De ocupaciones del ministerio, de ocupaciones de ministerios, ¿no? Ministerios. Salud Pública, Secretaría de Trabajo, hasta el Congreso. El Congreso. Y el mismo Palacio Nacional. Y también donde está hoy la zona metropolitana, que Waldo se atrincheró ahí. Sí. Ya en la postrimería de su mandato. Sí. Y precisamente, Zenén, vemos que los tiempos, como usted acaba de decir, han cambiado. Como que a este gobierno no le han hecho el sector salud, como que no le ha hecho muchas manifestaciones. ¿Qué entiende usted que ha pasado? ¿Han mejorado la situación? Yo pienso que la
situación sigue, en términos de salud y creo que en otros aspectos, todavía el pueblo sigue pasando por ese calvario tan difícil que es ver resarcida su situación. Yo lo que pienso, en sentido general, que los estrategas que tiene son mucho más proclives a la distensión que los estrategas que tenía Leonel Fernández, que preferían confrontar abiertamente. Estos estrategas han preferido de alguna manera ser más proclive al diálogo, aún no se consigan las expectativas, pero son más sagaces a la hora de negociar. Obviamente fueron más generosos, se consiguieron muchas pensiones, obviamente creo que ha sido una de las mejores gestiones también del Colegio Médico, de este comité ejecutivo. Se consiguieron pensiones para una enorme cantidad de médicos, pensiones que no han sido malas del todo. Se consiguieron, si se quiere, hubo un incremento de salario, aunque se va a prorratear porque parece que esa es la moda, darle a la gente las cosas a cuentagotas, para que cuando ya tú cobres el último aumento, ya la inflación volvió otra vez a rebasar. No rinden así. Así no rinden. Pero entonces las cosas han mejorado, Zenén. Yo pienso que la mejor de las luchas es la que no se libra. La mejor de las guerras es la que no se libra. Y creo que el colegio logró tener un triunfo resonante con lo que se consiguió, aunque pudo haberse conseguido más. Este año en noviembre ya hay elecciones en el Colegio Médico. Sí. El Colegio Médico es la entidad, dándole un giro, ¿no?, a la conversación, yo creo que más democrática. Vamos para 130 años, pronto. Es de las instituciones del país, luego de la Iglesia y del Ejército Nacional, la más antigua. ¿Y qué nos ha hecho perdurar en el tiempo? La democracia interna. Así ya, ahora a finales de este año, vamos a cambiar de directiva. Tenemos al doctor Wilson Roa, el doctor Díaz Alba, por otro lado, entre otros candidatos. Gente conocida y de un dossier muy dilatado en las luchas gremiales. Díaz Alba fue anteriormente presidente del colegio. Sí, fue en el pórtico del siglo 2001, creo que fue. ¿Usted no optaría nuevamente? Yo creo que las personas, yo nunca, en este país, never say no, nunca digas no. Pero yo pienso que es un círculo que ya yo cerré. Etapa superada. Creo que hay que dejarle espacio a otros que vengan, lo cual no es común en los países latinoamericanos. Pero yo pienso, como Pepe Mujica, que tú tienes que ir cerrando círculos en la vida. Y yo fui presidente de los internos, de los residentes, 3 veces presidente del distrito y presidente del Colegio Médico. Yo no tengo esa vocación tan proclive que tiene Waldo a elegirse y volver a elegirse. Y vuelve, como decían antes. Yo creo que cerré afortunadamente ese ciclo, aunque siempre estoy cercano al Colegio Médico. Zenén, hemos tenido 2 semanas de intensas lluvias en el país y hay pronósticos de que este fin de semana también un fenómeno vuelva a azotarnos y provoque mucho más lluvias. Sí. Las condiciones de salud del país. Mire, aquí no cogemos cabeza, como se dice en el pueblo. República Dominicana, la isla Hispaniola, está junto con el Arco de las Antillas, pero nosotros, evocando a Pedro Mir, nosotros estamos en el mismo trayecto, no solo del sol, sino también de esos fenómenos atmosféricos que se suscitan en este estival, en este verano temprano, que irrumpe en el mes de abril, porque estas lluvias eran de mayo, sí, pero es aquí que la tenemos en el mes de abril. El año pasado la tuvimos en junio. Grandes cantidades de lluvia y que nos sorprenden
en medio de un escenario inhóspito, en medio de un escenario que desde el punto de vista de la sanidad es terriblemente peligroso. Todavía quedan los grandes acúmulos de basura que se provocó a la luz del conflicto en el Duquesa. vertedero Duquesa. Situación que no se ha corregido del todo. Esta situación viene aparejada, como ustedes dicen, con una gran cantidad de enfermedades. Ya escuché, salía del Moscoso Puello y me reí un tanto con la secretaria del subdirector, que me dijeron, él está afectado de la Odebrecht. Yo, ¿y qué es eso? Así le llaman al virus ahora. Sí, es un virus que se acompaña de la gripe, pero también de gastroenteritis. Es decir, anda ya hay un virus que se está estrenando con esta ayuda, pero ese no es el peligro. El peligro es lo que ustedes conocen, la leptospirosis. En el Mocoso Puello, los intensivistas, estamos esperando los casos de leptospirosis. No han llegado todavía. No, pero llegan ahora en la semana que viene, porque ellos te dejan 10 a 13 días y después te llegan, porque es el periodo de incubación de la leptospira. Y antes de que lleguen esos casos, por lo menos en el Mocoso Puello, ¿cómo han manejado las estadísticas en lo que va de año? Allá yo llegué, eso fue con las lluvias de diciembre. Yo llegué una tarde, yo paso visita en la tarde. Tiene 5 camas, las 5 camas, 5 casos de leptospira y se murieron 4. Wow. Aquí la leptospira tiene una alta mortalidad, muy alta, porque no tenemos atención primaria. Ustedes no han escuchado al Ministerio de Salud Pública, que es a quien le corresponde, en tanto la Ley de Seguridad Social le asignaba lo que tiene que ver con salud colectiva, educación, prevención y promoción de la salud. Oí unas declaraciones muy tímidas de Nelson Rodríguez Monegro diciendo, bueno, hay que estar preparado para la gastroenteritis. Pero eso no es suficiente, señores. Hay que invertir en educar a la gente. Decirle que cuando vienen estas lluvias, los basureros, en donde andan perros escalvando, ratones, cerdos, todos son portadores de leptospiras, porque en todo se aloja la leptospira, en la orina de ellos. Hay que enseñarle a la gente o dotarlo de botas de goma, los que viven ahí en esos sitios. Decirle a los dueños de los colmados de esos sitios, colmados, negocios, que traten de poner las ventas a buen recaudo, es decir, donde no sea tocada por las aguas. Porque sucede que esos sitios se inundan y esas aguas, luego de haberse metido en la madriguera, de haber arrastrado y bañado los basureros, esas aguas que se le llaman servidas, pasan a anegar las casas y los niños descalzos y los adultos chapalean en ellas. Y es aquí que el microorganismo penetra por la piel y en términos de varios días, la inmensa mayoría, el 90% no se afecta, pero el 10% que es afectado corre serio peligro de morirse, porque aquí la mayoría, aquí se muere una gran cantidad de leptospira. Yo le tengo más miedo a la leptospirosis que al propio dengue. Yo le tengo más miedo y mire que tenemos que estar preparados para el dengue. Pero nosotros tenemos leptospira todos los años, cada vez que llueve. El dengue viene en ciclos, en oleadas de cada 3 años a 4. Fíjense que hemos tenido un ligero descanso. No es que no hay dengue. Hemos tenido dengue, pero no se ha expresado con esa virulencia que ha tenido en otras oportunidades. Porque 2015, 2014, 2015 fue muy terrible, alto. terrible. Nos han dado una pequeña tregua. Claro. Pero la leptospira no da tregua. Ustedes la ven el año entero cada vez que llueve. Podemos decir entonces, escuchándole a usted hablar de la leptospirosis, de que es en la parte baja, son los más pobres los que adquieren esta enfermedad. Claro que sí, abrumadoramente. No, yo recuerdo en los 90 de una muchacha que trabajaba en un banco que fue afectada de una leptospira y aquí se le hicieron la prueba, daba negativo. Ella vino a dar positivo porque falleció. Era una muchacha que trabajaba en un banco, clase media alta, pero fue un caso que sonó muchísimo. En Estados Unidos fue que vinieron a darse cuenta que era una leptospira rara en sentido general. En una cantidad muy abrumadora, son los pobres, los que conviven con la basura, donde no se aparecen los camiones, donde no siquiera entran los camiones.
en donde los niños andan descalzos, en donde se mezcla la miseria y la enfermedad en un drama dantesco de sobrevivencia. Ha dado poca respuesta, ¿verdad? En salud pública, sí, porque a este tipo de enfermedades. La visión de este gobierno es una visión anacrónica, desfasada, de invertir en hospitales. Eso se llama salud curativa. Eso quedó en desfase desde 1979. ¿Qué pasó en el 79? En una república del antiguo bloque soviético, se llama ahora Alma-Ata, antes se llamaba Kazajistán. En Alma-Ata se proclamó salud para todo en el año 2000, que tampoco se cumplió. Pero bueno, allí se comenzó a tener importancia, se comenzó a importantizar lo trascendente de la atención primaria. Atención primaria es invertir en educación, en promoción, educación y promoción, y de ahí la prevención en salud. ¿Qué le cuesta al ministerio o a quien sea preparar, que no tienen que ser médicos, promotores en esos diferentes sitios para cuando llegan esas lluvias, repartir volantes, repartir frasquitos de cloro y entrenar a la gente, jabón de cuava, es decir, ayudar a la gente a curarse? Ya debió activarse el Ministerio de Salud cuando Pública. Se muere una ama de casa o un padre de familia de leptospira, eso significa que se va a replicar el círculo de la pobreza. Y eso le sale muy costoso al Estado, porque esos niños y esas niñas ya no, muy difícil que terminen su ciclo escolar y pasen a ser cargas para el Estado. Entonces hay que invertir en atención primaria. Además no es mucho, no es tan barata, pero es la inversión en atención, en crear hospitales, que prepárate para recibir enfermos, esa visión, eso está en desfase. Entonces ayuda a prevenir, que la gente no se enferme. En Costa Rica no se muere nadie de leptospirosis, ni en Cuba. Eso quiere decir, Zenén, sabemos que la enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad, pero entonces aquí en el país se debe más a que hay deficiencia en la atención primaria, que es educación y prevención. Porque a la hora que la gente no sabe detectar los síntomas y por eso acude a lo mejor tarde a buscar ayuda. Acuden tarde porque se parece a una gripe común y corriente. Y la gente con tisana y acetaminofén, pues cuando llegan al médico, por lo regular, que es lo que hemos visto, ya es tarde. Y a algunos les va tan mal que llegan premiados. Se han visto casos, muy pocos, con dengue, con paludismo y con leptospira. Wow. Sí, esos se sacaron el premio mayor. Se ven pocos esos casos, pero te dice hasta dónde la gente no importantiza esta situación. ¿Cuánto invierte el Estado en salud? Debiera de invertir por lo menos el 10% del presupuesto en salud. Nosotros invertimos en salud ahora mismo alrededor de 72 mil millones de pesos, casi el 2%, aunque en realidad no se llega ni siquiera al 6%. Si invirtiéramos el 10%, estaríamos hablando de 7 mil millones, 7.500 millones en atención primaria, pero sucede que no se llega ni al 1%. Es al 0,6%, una cantidad irrisoria. Todos los programas de televisión y de radio debieran de tener para estos tiempos de lluvia, uno que otro anuncio. Bueno, pues ve uno de salud enseñar pública a la gente a cuidarse de las leptospiras. Pero ver uno de salud pública es difícil. Sí, no, porque salud pública está que me acuse mi amiga Tati, pero es así. Pero ya están las redes sociales que se ven más que la televisión. También. Y eso no usan nada. Ese recurso. Pero no le cuesta nada al ministerio, ¿no? Pusiera a poner una serie de buscadores ahí, motores, como se llama, y dispararlo hasta que se conviertan en trending topic. Leptospira. Claro. Pero sucede que el platanero de la Sursa o el platanero no tiene acceso a las redes sociales. Apenas tiene un celularcito guayayelo todavía, que no es
un Android. Sin embargo, tú sabes que se ha difundido masivamente, sobre todo a través de WhatsApp, un audio de ella dice que ser doctora, y dice que hay una disposición del Ministerio de Salud Pública que pide a la gente que utilice para cepillarse ahora mismo agua de botellón, o sea, filtrada, porque no hay seguridad de ningún agua potable que ahora mismo está llegando a los hogares. Yo dudo que ese sea un anuncio del ministerio. No es del ministerio. Ella dice ser doctora. Pero es que no, hay muchísimas maneras. Todavía el cloro funciona y funciona mucho. Es lo que se usó ustedes me acompañaron. Pero es lo correcto, Zenén, que se tenga que usar clorar el agua y hervirla. Clorar y hervirla, porque yo le voy a decir una cosa. ¿Quién le garantiza a ustedes que el agua de botellón también es totalmente purificada? Nosotros aquí hemos tenido muy ingratas sorpresas con esas famosas aguas de botellones. Ahí salvando, ¿no?, la diferencia de algunas compañías que sí son muy serias. Pero hay compañías que no nos merecen. Aquí en cualquier sitio un Tarantín te monta una embotelladora de agua. Yo lo he visto, en cualquier sitio te montan una embotelladora de agua. Y después tiran un paquetón de pregonero en todas las esquinas vendiéndote agua. Que cuando tú la chequeas resulta que es más otra cosa que agua. Entonces, yo creo que sí, que hay que mantener medidas. En primer lugar, a la gente hay que protegerse con calzados adecuados, de hule. Estoy hablando para los campos y estoy hablando en donde más del 36% no tiene letrina, de la gente del 30 al 36% de la gente que viven en los campos hacen sus necesidades a cielo abierto, no tienen ni siquiera letrina. Recordemos cuando el cólera y eso en vez de mejorar ha involucionado. Claro. El acceso a agua potable también sigue siendo una situación terrible en este país. Estadísticas de 2 años atrás dicen que aproximadamente del 36 al 40% de los dominicanos no tienen acceso a agua potable. Quiere decir que para la gente poder proveerse de ella, el 36% tiene que trasladarse a más de 15 kilómetros, lo cual quiere decir que no las van a tener. Entonces se proveen de los ríos. Y sucede que los ríos, aun cuando se limpia el agua de la lluvia, han traído correntías de donde quiera y ahí está el microbio, el parásito. Hay que hervir el agua y clorarla para los galones 3 a 5 gotas. Eso es así, de cloro. Dejarla que se asiente. Nunca tomarlas así crudas. Entonces, beber agua de botellita, bueno, tiene que ser una compañía reconocida, pero eso no garantiza. Ahora, el cloro sí sigue siendo el arma más efectiva. Y hervir el agua, eso sigue siendo todavía muy efectivo. Y que no se automediquen y acudan a los centros, al médico más cercano, a los hospitales más cercanos, porque no tenemos esa otra situación. Como se ha invertido poco en atención primaria, aquí tenemos un déficit muy grande de centros de primer nivel de atención, como es que debe llamarse. Debieran ser cerca de 5.000 y no llegamos ni siquiera a 1.700. Han luchado mucho ustedes por esos centros de atención primaria. Por eso, pero es que aquí, luego que se promulgaron esas leyes se emitieron y se aprobaron con un criterio meramente mercantil. Los bancos querían sus AFP y sus ARS. No es verdad que querían salud para la gente. Y lamentablemente las estructuras que se construyeron para dirigir la salud, como Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISARRIL, entre otros, están en manos de los banqueros. Y yo lo digo responsablemente. Su dinero, ya. Pero que eso no debía. Aún en Estados Unidos, al presidente payaso de Donald Trump se le ha hecho difícil poder entrarle al Obamacare. Claro, dale para atrás. Dale para atrás, le está haciendo alguna que otra maniobra. Ayer la Cámara de Representantes le aprobó una palanca para ver si, pero es que se le está haciendo muy difícil, porque es que la salud no debe de ser vista como un negocio. No. La salud no es ni puede ser un negocio. La salud es un servicio que el Estado tiene que asumirlo con toda la responsabilidad, pero aquí no se entiende eso. Aquí, después de la promulgación de esa ley, el Estado es cómplice por omisión o por comisión de los grandes bancos, que son los que manejan las administradoras de riesgos de salud,
contra las cuales el colegio tiene ahora una lucha encarnizada. Así es. Bueno, Zenén, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. ¿Tan pronto? Claro que sí, pero hay que volver para hablar entonces de esa lucha que hay el colegio médico con lo que es el engranaje, ¿verdad?, de la seguridad social. Así es. Interesante. Yo siempre tema. estoy dispuesto, con ustedes me siento entre amigas, entre familias, que fuimos protagonistas de tiempos epopélicos, épicos, y verdaderamente verlas a ustedes en este nuevo escenario ahora, me agrada y de verdad que las felicito. Gracias, Zenén. Gracias, Zenén. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta semana. Infórmate será hasta la próxima. Bye, bye.